Cara a cara, la entrevista. Que se criminaliza cuando se asume que si no consumes bajo estas medidas restrictivas y con los límites que se ponen, entonces mereces una multa que va desde 5,212 a 10,425 pesos o prisión por posesión simple. Yo creo que la intención cuando se elaboró el dictamen no era criminalizar a los usuarios, pero el camino que se eligió no me parece que sea correcto. 9 de la mañana con 25 minutos y ya está en la línea Alberto Galarza el Rojo, senador mesista, y que nos va a comentar sobre esta iniciativa en torno a la regulación de la marihuana lúdica. Buenos días, Alberto, gracias por tomar la llamada. Jonathan, buenos días, con el gusto de saludarte. Oye, Alberto, a ver, vamos a empezar. De entrada, ¿qué regula esta iniciativa? ¿Cuáles son las reglas que pone después de que crea el Instituto para la Regulación y Control de la Cannabis? A ver, esta legislación, Jonathan, es producto, bien decía Otto von Bismarck, ¿no? Las leyes son como las salchichas, dice, mejor no saber cómo se hacen, ¿no? Y hay varios enfoques que se han dado desde las discusiones en comisión en las que hemos podido ir quitando o removido cosas que no abonaban a un buen ejercicio de regulación en el tema de la cannabis. Entonces, prácticamente lo que estamos logrando con esta ley es regular el autoconsumo, la siembra, el cultivo, la cosecha y la preparación, transporte y consumo, ¿no? Entonces, esta legislación tiene como fin que, por ejemplo, el consumidor ya no sea criminalizado hasta un grado, digo hasta un grado por precisamente lo próximo que voy a exponer, ¿sí? Que hay un tema importante. Tú puedes estar en tu casa y puedes tener un cultivo propio, ¿no? El problema es que en este tipo de cuestiones al cultivo le ponen un límite arbitrario, nadie sabe por qué es ese número, si es una propuesta de algún grupo parlamentario o de algún miembro de la comisión, que puede ser una persona que tenga hasta 4 plantas, pero si viven más de 2 personas en una casa pueden ser 6 plantas y pueden ser hasta 8 plantas, ¿no? ¿Por qué? ¿No eran 4 y 6? 4 y 6, así. Sí, ¿no? 4 plantas si vive solo y si hay más personas, hasta 6 plantitas de marihuana. Hasta 6. Eso se permitiría. Este número es completamente arbitrario, no tiene ningún argumento racional, vamos. Supongo que será suficiente, ¿no? Supongo que será suficiente para un consumidor habitual. Bueno, también tendremos que ver qué tipo de consumidores hay también, ¿no? Bueno. Porque el chiste es quitar la penalización o la sobre la posesión, Alberto, ¿hasta cuánto puedo cargar yo en la calle sin que a mí me metan a la cárcel o me multen? En la posesión tú puedes cargar en la calle hasta 28 gramos de uso personal, y si te pasas de esos 28 gramos hasta 200 gramos, sin autorización previa de la autoridad, vas a sufrir una sanción administrativa, ¿no? Una multa. Si ya pasas de 200, una multa, pero si ya pasas de 200 gramos, ya te podrían procesar como un tema de delincuencia organizada o estarías en ese... Un delito en materia de salud. ¿Las sanciones de cuántos son? Es decir, hasta 28 gramos, ¿cuánto será 28 gramos? Bueno, digamos que es como el límite, ¿no? Me imagino que tú tienes claro, es el límite, ¿no? Alberto. Bueno... Decían un poco de que si lo calculábamos en cigarros o no, pero bueno... ¿Eso tú tienes ese cálculo? ¿No? A ver, ¿algún especialista radioescucha que nos pueda orientar? ¿28 gramos? ¿Sería la multa? Si me paso de eso, ¿sería la multa de cuánto? La multa, a ver, todavía... Entre 28 y 200, la propuesta hasta ahorita, sí. Hasta ahorita se estaba hablando de que puedo hacer una multa de 5,000 pesos más o menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Ahora, todo esto se puede modificar y se debe de modificar todavía en el Pleno porque hay inconsistencias que grupos organizados, grupos canábicos, han estado señalando en la redacción de la ley, ¿no? Hay artículos en específico que tenemos que reformar de la Ley General de Salud, Jonathan, que es
el 235, el 237, el 245, el 247 y el 248. Porque hay un mandato importante que tenemos que recordar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el mandato, pasó a la legislatura para poder, con un mandato que dice que la legislación que hagan las cámaras debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Sí. Y el libre desarrollo de la personalidad es también llevado al cultivo libre, a la posesión libre y al espacio de consumos responsables y libre de persecución. Y la propuesta que ustedes hacen, Alberto, entiendo, no permitiría que, por ejemplo, al menos en como está ahorita, que alguien fumara afuera de un centro comercial, por ejemplo, en espacios públicos. Tendría que ser en tu casa. Es un poquito parecido a las regulaciones que hoy hay expresas en cuanto al tabaco, ¿no? Entonces, hay también temas que tenemos que todavía ser más sofisticados en la regulación que no tiene. Por ejemplo, si tú vives en una casa compartida, ¿no?, y la otra persona no fuma cannabis y tú quieres fumar cannabis, ¿no?, había hasta una propuesta de tener un teléfono para denunciar a esa persona, sí, ¿no?, cuando es un tema como de una persona que fuma tabaco y que no fuma, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que sofisticar todavía más de la ley, porque entonces estaríamos privilegiando también un tema de desigualdad, las personas que tienen acceso a vivienda, ¿no?, y las personas que tienen que compartir vivienda. Por eso todavía le falta afinar a este proyecto en el Pleno partes importantes de la ley. ¿Dónde se conseguiría la planta? ¿Quién sería el proveedor? A ver, ¿En marihuanerías, algo así? Importante decirlo. Hay tiendas que se autorizan, que se tienen que dar por la institución que se crea, que es el Instituto Mexicano para la Regulación. Expendios de marihuana. Exactamente, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y que en su consejo tiene a varias secretarías de Estado, entre ellas la de Salud, la de Hacienda, Gobernación, entre otros, ¿no? Ellos dan licencias para que pueda haber para que se puedan dar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, se está fragmentando el que tiene la semilla, el que la siembra, el que la distribuye, el que la convierte en un producto o el que saca derivados del producto. Y lo que se está haciendo es una fragmentación que tenemos que analizar muy bien por medios de competencia económica para que no se hagan rápidamente monopolios. Claro. Que es un tema, repito, que se debe de afinar muchísimo más, porque también, por ejemplo, en el tema de las personas indígenas que entraron dentro de la ley de amnistía por la parte de los sembradíos de amapola, marihuana, entre otros, ¿no? Hoy lo que se está haciendo también es que cuando estas personas salgan por medio de la ley de amnistía, se le quiten los antecedentes penales precisamente por la siembra de marihuana, y también esas mismas personas puedan tener una acción afirmativa de que puedan tener 40% de la licencia para poblaciones indígenas. Oye, Alberto, ¿no? Perdón, me están presionando para ir ya al corte, pero muy rápidamente, unos segundos. Nada más, dame el estatus. Ahorita se aprobó en comisiones, se discute hoy en el Pleno del Senado. Así es. Y después va a la Cámara de Diputados, donde también puede sufrir modificaciones, y si pasa a la Cámara de Diputados, ya tendríamos una ley o una nueva ley para regular la marihuana lúdica, ¿correcto? Así es, salvo que hay una modificación sustancial que se tenga que regresar a la Cámara, Senado. Pero bueno, prácticamente la Cámara de Diputados en esta ocasión funciona como Cámara revisora. Muy bien, ¿sí sale hoy en el Pleno? ¿Hay mayoría? Yo creo que sí sale, ¿no? Digo, a ver, al final, Jonathan, estos temas, mira, vamos tardísimo en esta legislación. No, pero en Oregon ya regularon hasta la cocaína, Alberto. A ver, no, y en estados también de Estados Unidos ya también hasta un tipo de hongo, ¿no? A ver, estamos llegando tardísimo y México está perdiendo competencia económica en un tema que hoy ha generado riqueza y crecimiento del Producto Interno Bruto en Canadá, en Estados Unidos, en los estados donde lo tienen aprobado. Oye, ¿no? Alberto, sí, yo entiendo eso. Simplemente para darte un dato importante, en los primeros años donde California reguló la marihuana recreacional,
California, que es la quinta economía mundial, subió el 1% de su Producto Interno Bruto. De ese tamaño es el tamaño del mercado que hoy se lo llevan la delincuencia organizada, por lo cual es urgente aprobar. Alberto, te agradezco muchísimo. Creo que cuando se apruebe esto, me gustaría que me acompañaras aquí en cabina para que platiquemos a fondo sobre los detalles de la legislación, que a ver si ahora sí ya sale, porque varias veces ya la han discutido, la han debatido. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Jonathan, encantado de discutir estos temas y cualquier otro contigo. Te mando un abrazo. 9 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar en Cara a Cara. Vamos a un corte y regresamos. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 39 minutos y ya tenemos en la línea a Jesús Segura. Él es director de promoción de salud de la Secretaría de Salud Jalisco para hablar sobre las pruebas aleatorias que se van a aplicar este fin de semana. Buenos días, Jesús, gracias por acompañarnos en Cara a Cara. ¿No está en línea? Bueno, parece que hubo un problema. Oigan, a ver, no se vayan, ahorita reconectamos con Jesús, pero quiero comentarles sobre la iniciativa en materia de regulación de la cannabis lúdica. Les voy a dar algunos detalles en el último bloque y voy a leer sus comentarios. Hay un planteamiento muy interesante. Ahorita me está escribiendo un radioescucha, no voy a decir su nombre, y que nos dice cuánto representa 28 gramos de cannabis, que sería el máximo que podrías portar sin que sea sujeto a una multa o a cometer un delito. 28 gramos, me dice, son de 5 a 8 cigarros según cómo los cuajes. Vean el término, según cómo los cuajes, de 5 a 8 cigarros. Es casi como una media cajetilla de cigarros lo que podrías tú tener en posesión. Recuerda, la propuesta se discute hoy en el Pleno del Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Si no hay cambios sustanciales, pues tendríamos ya marihuana lúdica. Hay algunas discusiones todavía al respecto. Ya me dicen que ya tenemos en la línea a Jesús Segura. Jesús, buenos días, gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Hola, Jonathan, muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación. Bueno, director de promoción de la salud en Secretaría de Salud Jalisco. A ver, me llamó mucho la atención, Jesús, que el fin de semana aplicaron ustedes 1,612 pruebas de COVID-19 de manera aleatoria en 9 puntos, plazas comerciales, aeropuerto de Guadalajara y Vallarta, y también en paradas de autobuses. Y en esos 9 módulos ustedes detectaron 209 casos positivos, que es algo así como entre el 10 y 13% de positividad. Jesús, ¿me confirmas? Exactamente, sí, como bien mencionas, fueron 9 módulos que se instalaron y tenemos un avance, sobre todo en el registro de lo que son las pruebas, del 62%, al momento con una positividad del 13%, que también creemos que una vez que se contabilice el total de las pruebas que se aplicaron, pues prácticamente la tendencia va a ser muy similar, ¿sí?, a este 13% de positividad. Oye, pero a ver, entonces ¿no tienen los resultados de todas las pruebas aún? Tenemos hasta el día de ayer el avance del 62% de las pruebas ya capturadas, que equivale a alrededor de 1,612 pruebas. Son esas 1,612. A ver, entonces, tengo una duda, Jesús. Ustedes el fin de semana se instalan ahí en la plaza de Sancio y Vallarta. ¿Cómo o con qué criterio hacen la prueba a un ciudadano? Ok, bueno, antes que nada, sí es muy importante, como mencionas, aclarar que no son centros de toma para que la gente vaya y se aplique pruebas. Sí. Solamente son módulos estratégicos en los que se pusieron para hacer un reforzamiento de lo que es la vigilancia epidemiológica. Y la metodología o la manera, pues es hacerlo al azar, es hacerlo de manera aleatoria. ¿Ustedes eligen al ciudadano? Exactamente, el personal de salud que está ahí en los módulos, es la persona que elige a quién se le va a tomar la prueba, y lo estamos haciendo por lo general de uno de cada 10 personas. Se le invita, si la persona acepta, porque es una prueba que es voluntaria, se le toma la prueba. Si la persona no acepta, se le pide a otra persona que si desea hacerse la prueba rápida para la decisión. Estos módulos se van a instalar este próximo fin de semana también. Ahora, ¿cuánto tarda el resultado una vez que tú le aplicas la prueba al ciudadano? Aproximadamente entre 15 a 20 minutos tarda el resultado. En ese momento nosotros extendemos. El ciudadano se tiene que esperar allí. El resultado a la persona. Desde luego. El ciudadano se espera allí. ¿Y cuál es el protocolo si da positivo? ¿Qué hacen? Ok,
Ok, el ciudadano pues evidentemente se queda esperar el resultado de lo que es la prueba. Primeramente, en los casos positivos, en el que en el resultado de la prueba nos indica que tiene una infección reciente por el virus, porque recordemos que estas pruebas no son pruebas diagnósticas, pero son unas pruebas que nos indican que la persona ya tuvo contacto con el virus y que ya está desarrollando las defensas o los anticuerpos. ¿Sí? Una vez que la persona sale positiva y nos indica que fue una infección reciente, se le da a la persona, se le otorga un cubrebocas especial que tiene mayor filtración, como es un KN95 o un N95. Si la infección es reciente, se le pide a la persona pues que debe de resguardarse en su casa, ¿sí? Y nosotros iniciamos un proceso de seguimiento tanto de esta persona como sobre todo de sus contactos de la persona, particularmente con los familiares, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene familiares, sobre todo si son de grupos de riesgo, mayores de 60 años, con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, de los riñones, personas con cáncer, esas personas, si tuvieran contacto con esta persona positiva, nosotros la hacemos una programación de una prueba que se llama PCR, ¿sí? Si hay familiares dentro de la misma casa del contacto positivo, que tienen síntomas respiratorios, aunque no sean de grupos de riesgo, pero que tienen síntomas, también se les programa para hacer una PCR, ¿no? Ese seguimiento nosotros lo estamos haciendo de manera telefónica. Oye, y si la persona, si va en transporte público, se regresa en transporte público, supongo, ¿verdad? Si va, por ejemplo, en transporte público, se regresa en transporte y no hay ahí como más riesgo de contagio. Efectivamente, aquí la indicación, pues efectivamente es que la indicación momentánea y la recomendación es que la persona se aísle de manera voluntaria en su casa. Sí, las personas que ya tuvieron, que en el resultado de la prueba sale que ya tuvo contacto con el virus, pero que ya es un contacto que ya fue lejano, que la enfermedad en este momento no se encuentra activa, entonces le proporcionamos también su cubrebocas, pero ya la persona tiene que seguir con los mismos cuidados que tenemos que tener todos. Otro dato importante, Jesús, ¿cuántos módulos van a instalar este fin de semana y cuántas pruebas estiman hacer? Ok, los próximos fines de semana vamos a seguir con la misma dinámica. Se van a instalar igual 9 módulos. ¿Dónde mismo? Uno en el aeropuerto de Guadalajara, otro en Puerto Vallarta, 3 en plazas comerciales como es Forum Tlaquepaque, Galería Zapopan, Punto Sur Tlajomulco. Vamos a instalar otro en la parte comercial de lo que es Zapotlanejo, ¿sí? Y otro en Paseo Chapultepec. Hay otros 2 puntos que es en el transporte, que todavía no se han decidido. Paradas del transporte, ¿verdad? En el transporte público, exactamente. ¿Y cuántas pruebas van a aplicar? En el transcurso del día de hoy. Pero, insistimos, ¿no? O sea, no queremos aquí hacer una invitación para decirle a la gente sí, no. van a estar los módulos, porque no es que la gente vaya y se haga una prueba, sino claro, que nosotros hacerlo de manera aleatoria, ¿sí? ¿Cuántas pruebas van a tener disponibles? Ok, van a ser 2.600 pruebas que se estarán distribuyendo en estos 9 módulos. Bien. Oye, aquí me llegan algunos mensajes, dice uno de nuestros, este es un buen punto, terminación 0894, un radio escucha, dice, pregunta, ¿qué hacer? ¿Son pruebas rápidas y ya se sabe si no dan falsos positivos? Creo que sí son estas pruebas rápidas que pueden dar falsos positivos, ¿no? Las que están aplicando. Sí, bueno, recordemos que todas las pruebas, incluyendo la prueba diagnóstica o la prueba confirmatoria, que en este caso sería la PCR en tiempo real que se hace, que es un estudio que se toma una especie como de cotonete en lo que son las fosas nasales y la garganta, quizás una toma de ahí, de las secreciones. Entonces, ninguna prueba es 100%... Pero estas de anticuerpos tienen mucho más elevado el rango de dar la posibilidad de dar falsos positivos, ¿no? No, depende mucho en el día que tú tomas la prueba. Por ejemplo, si una persona apenas está iniciando con los síntomas, nosotros no le vamos a aplicar una prueba serológica o una prueba rápida, porque estas pruebas empiezan a detectar los anticuerpos del día 7 de la enfermedad en adelante. Entonces, esto va mucho en relación a entender el curso natural de la enfermedad. Si es una persona, yo por ejemplo apenas ahorita tengo 2 días y ya empecé con fiebre, me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, esa persona le tenemos que tomar una prueba de PCR. Y para esas personas que tienen un síntoma o que ya tuvieron contacto con un positivo, les estamos pidiendo que precisamente se comuniquen a nuestro call center para agendarles una prueba, pero este es un tipo de prueba diferente a ¿sí? Reiterando, esta prueba es una
no es una prueba diagnóstica, pero sí nos indica que la persona ya estuvo en contacto con el virus y que la persona ya está desarrollando anticuerpos. Es una prueba que es confiable, es una prueba que está avalada por la COFEPRIS, claro, que tiene una sensibilidad arriba del 95%. Eso es importante. La capacidad de la prueba para detectar los verdaderos positivos. O sea, la prueba sale positiva en el 95% de los casos cuando la persona realmente tiene ya las defensas o los anticuerpos. Esa es la manera en que nosotros medimos la efectividad. ¿Cómo se llama? ¿Qué marcas son las pruebas? Estas que están aplicando. ¿Perdón? ¿Qué marcas son las pruebas que están aplicando? ¿De qué laboratorio? Es una marca alemana, se llama Select. Uh-huh. Bien. Esa es la prueba que actualmente estamos utilizando ahorita para hacer en estos módulos estratégicos. Bueno, pues te agradezco mucho, Jesús. Entonces allí es importante remarcar, las pruebas son voluntarias. Ustedes son quienes seleccionan al ciudadano para que se le aplique. Se van a instalar 9 módulos el fin de semana. Esto va a ser durante los próximos fines de semana, ¿verdad? Exactamente. No sabemos exactamente cuántos, el número de fines de semana. Recordemos que durante la evolución y el transcurso de la pandemia se van analizando los resultados y en base a los resultados que se tienen se van adecuando lo que son las estrategias. Ahorita por lo pronto, esa es la estrategia que la verdad que nos dejó un buen panorama, un buen ejercicio, sobre todo en la parte de lo que es la vigilancia epidemiológica para darnos cuenta y detectar, sobre todo el objetivo de detectar de manera temprana y oportuna a estas personas que están saliendo positivas y recomendarles pues que se aíslen y se mantengan en sus casas, ¿sí? Para evitar que la enfermedad se siga diseminando y con ello pues, evitar el número de contagios. Bueno, te agradezco mucho, Jesús Segura, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Que tengas buen día. Igualmente, Jonathan, muy buenos días para ti, los radioescuchas. Hasta luego. Bueno, 9:50 a.m. Vamos a un corte y regresamos en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.